Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches, dependiendo la hora que vean este video, que lo he titulado La soberanía de México. Viendo un programa hoy en la mañana, vi unas declaraciones que hizo el Videgaray, en la cual comentó que la cosa principal para México es defender su soberanía. Y pues sí, esa frase se oye perfectamente bien. Pero ¿qué es lo que ha pasado con la soberanía de México? Desde el gobierno de Bush, cuando autorizó Rápido y Furioso, porque fue él, aunque unos piensen que fue Obama, no, fue Bush, en una situación que la economía americana estaba en mal estado, y se les ocurrió esta idea fabulosa de mandar miles y miles de armas de alto poder a México para poderlas seguir con el número de serie y ver dónde se iban a ocupar estas armas. Por el bien de México, me imagino que esa era la excusa. Para mí, era una venta como cualquier otra, pagada por el gobierno americano, pagada por alguien, para que estas armas se penetraran en México. ¿Y qué ha causado esto? Más de 250,000 muertos. Y como claro ejemplo del fracaso de esta política, que en el caso Camarena, que con una arma que mandaron de Rápido y Furioso, con eso mataron a este representante de la DEA en México, que causó un gran disgusto al gobierno americano, que pedía justicia, que pedía que se aclarara el caso, pero nunca tocando la arma con la que había matado a este representante de Estados Unidos. Y Videgaray dice, no, pues es que hay que defender la soberanía. La soberanía desde ese momento está violada claramente y nunca se hizo nada ante tribunales internacionales para poner una demanda en la cual se diera una explicación coherente cuál fue la razón de mandar miles y miles de armas a México y sobre todo sin comunicarlo con el gobierno mexicano. Eso dicen. Pero mi pregunta es, si no estaba el gobierno mexicano envuelto en esto, ¿por qué dejaron pasar tantísimas armas? Y cuando uno trata de cruzar el puente, bueno, es que es una de perros y buscando de todo. ¿Dónde escondieron miles y miles de armas? Y sobre todo, ¿cómo llegaron a las manos de los dichosos delincuentes, los delincuentes, entre comillas? Luego hablaré de eso en otro video. También se le olvida a Videgaray que todas estas reformas que ha promovido Enrique Peña Nieto han sido totalmente en contra de la soberanía de México. Un país que no tiene soberanía no es un país que tiene un futuro propio. Y estas reformas lo que han hecho es precisamente atacar la soberanía de México en hidrocarburos, puesto que estamos importando demasiados, alimentos, que pasa lo mismo, y medicinas. Sin esas tres cosas y con una llegada de armas y armas ilegalmente a México, pues está atacando a la soberanía, pero directamente. Si también habla Videgaray de la soberanía de México, yo le quisiera preguntar a él, ¿cuál fue la razón, motivo de gastar 3.5 billones, con B, billones de dólares en el 2015? Y esta es la estrategia que ha usado Enrique Peña Nieto para mover su reforma energética. Tuvieron esa inversión
de 3.5 billones de dólares para actualizar a las refinerías actuales que tenía México, la gran excusa, y que se pusieran a los estándares actuales de los combustibles, y se gastó 3.5 billones de dólares. ¿Saben qué significa eso, amigos y amigas? Mínimo 2 refinerías nuevas. Y si lo hacen sin corrupción y pegados a un amor a México, podría alcanzar hasta para 3 refinerías. Pero ¿qué fue lo que hicieron? No, renovaron las que ya estaban viejas y wow, pues digo, para justificar 3 billones de dólares, pues no es fácil. ¿Y qué es lo que ahora? Eso pasó en febrero del 2015. Estamos ahora en el 2017 y estamos importando 66% de la gasolina y diésel que necesita el país, aparte de combustóleos, fertilizantes, plásticos, todo lo que se deriva de la refinación. México lo está importando. Después de esa gran inversión para renovar las plantas de Pemex, las refinerías y todo este rollo de los 3.5 billones de dólares, ¿qué es lo que pasa? Explota la planta de Pajaritos en Veracruz y nos dicen que ya le habían dado concesión a otra, ya no era de Pemex, le habían dado concesión a una compañía de, me imagino, algún amigo de Enrique Peña Nieto. No recuerdo ahorita el nombre, pero estoy seguro que era un conocido de Peña Nieto, que se le pasó la planta de Pajaritos. ¿Y qué fue lo que pasó? Explotó, se perdieron muchísimos trabajos ahí en Coatzacoalcos. Y mi pregunta es, ¿de qué sirvió los 3.5 billones de dólares que gastaron para renovar las plantas? ¿Qué pasó? Pues ahí se ve muy claro la política de Peña Nieto, como lo he dicho anteriormente, desmantelar Pemex. Porque el negocio de él ahorita está en la compra de hidrocarburos al extranjero. Me imagino que ahí se llevan una buena mochada. Pero que no nos salgan ahora que tienen que las plantas donde se invirtió 3.5 billones de dólares están trabajando al 40% o menos. La de Salamanca ya anunció que está hasta el 20%. Y ningún diputado, ningún senador ha exigido al gobierno actual que explique el gasto de 3.5 billones de dólares. En la política de Estados Unidos, lo que se está pasando en esto precisamente hoy es de que a México se le llama el distractor de la política para que el pueblo americano no se dé cuenta de las cosas que están pasando desde que este personaje tomó posesión de la presidencia. Les voy a dar un dato que poco se ve en las noticias y que es sumamente importante. El dólar se devaluó en un porcentaje histórico hace una semana pasada. Y una de las cosas por las que se devalúa el dólar, aparte de las políticas que están implementando ahora en Estados Unidos, fue porque los chinos, como les dije en un video, han llenado los mercados de dólares y cuando eso pasa el valor del dólar baja. Que esto afecta muchísimo a los inversionistas americanos, y a muchísima gente. No le afecta a México porque pues México, aunque el dólar esté por los suelos, el peso está mucho más abajo de los suelos. Mi pregunta es al gobierno de Enrique Peña Nieto, ¿esa es la soberanía que te refieres? ¿Que estás defendiendo? ¿O a cuál soberanía? En el nuevo gabinete que se está formando con el presidente Donald Trump, está llena de gentes que son billonarios, billonarias, que viven en un mundo surrealista,
que no saben realmente cómo están las condiciones. Y con la política que tiene Enrique Peña Nieto del silencio, de la comprensión y no sumisión, esto alimenta a estos grupos a seguir atacando a México para que el público en general en Estados Unidos no se dé cuenta de lo otro. La política actual de México es totalmente reprobable. Y la pregunta es si Enrique Peña Nieto está mudo. ¿Qué pasa, Enrique Peña Nieto? Tienes que reaccionar ya. Miren, les voy a poner un ejemplo cómo podía reaccionar. En el mapa político de Estados Unidos, en la última elección para presidente, el país se dividió en 60 millones de votantes que votaron por Trump y 63 millones que votaron por Hillary. Ya sabemos todo que Hillary ganó el voto popular. Entonces, ¿por qué ganó Trump? Les voy a dar un ejemplo. La política aquí de las elecciones se maneja por cuerpos electorales. Y este es un ejemplo muy claro que en el país que se supone más demócrata en el mundo no existe eso. Hay estados que tienen 500,000 de gentes, primordialmente republicanos, muy conservadores en sus ideas, están metidos en ranchitos, no quieren salir de lo que está pasando ahorita en el mundo. Bueno, esos estados que tienen 500,000 de habitantes, reciben 33 votos electorales. En el estado de California, que cuenta con 40 millones de habitantes, su colegio electoral da 150 votos. Y ahí como que no coordina la cosa. Como que uno de 500,000 tiene 33 y uno que tiene 40 millones tiene 155, cuando en realidad debería de tener 288. Bueno, la respuesta es muy simple y sencilla. Estos pequeños estados que están en el centro y este de Estados Unidos, su voto vale más que los estados que están en el oeste del mapa político de Estados Unidos.